Su nombre. Amados hermanos, que nuestro Dios les continúe bendiciendo grandemente. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 19 al 26. Hebreos. Me disculpan, amados hermanos. Hechos 11, del 19 al 26. Libro de Hechos. Amén. Hechos 11, del 19 al 25. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea nuestro Dios quien tome el control de su palabra, de la enseñanza en esta hora. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Dios bendito, por lo que ha transcurrido del culto, Padre Celestial. Padre amado, le pido que en este momento sea usted quien tome el control, Padre de la gloria, que sea usted hablando en nuestras vidas, Padre amado, sea usted quien nos enseñe, sea usted quien nos ministre, Padre bendito de la gloria, y que su palabra sea cayendo en buena tierra, mi Dios amado, y pueda dar frutos. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, se lo pedimos. Amén y amén. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, a los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, versículo 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Amén, gloria a Dios. El tema de esta mañana, amados hermanos, ¿qué significa ser cristianos? Amén. Amados hermanos, vemos que los discípulos se encontraban en persecución, estaban esparcidos. Ellos iban avanzando y había cierta prudencia, por así decirlo, a la hora de compartir el mensaje del Señor Jesús. Pero dice que ellos, a los judíos que encontraban, le predicaban la palabra del Señor. Pero llegaron a Antioquía y empezaron a hablar del Señor Jesús, empezaron a compartir a Jesucristo. Y amados hermanos, vemos que esto fue lo que los caracterizó y se los llamó por primera vez cristianos. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que me identifica como cristiano? Hablar de Cristo, hablar del Señor Jesucristo, compartir de Jesús. Amén. Amén. Porque si los discípulos hubieran andado hablando de cualquier otra cosa, no hubieran sido identificados como cristianos. Lo que los llevó a nombrarlos como cristianos fue que hablaban de Cristo. Por eso, amados hermanos, lo que significa
ser cristianos es hablar de Cristo, seguir a Cristo, compartir de Cristo. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, para nosotros poder ser llamados cristianos, para considerarnos un seguidor de Cristo, lo primero que debo hacer es aceptar a Cristo como mi Salvador. Amén. Amén. Hechos 16:31. Dice la palabra de Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Entonces, lo primero que yo debo hacer para considerarme un cristiano, un seguidor de Cristo, es aceptarlo a Cristo en mi corazón y empezar a caminar en pos de Él. Amén. Amén. Juan 14:6. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Por qué un seguidor de Cristo? Porque Él es el camino al Padre, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque Él es el camino a la salvación. No porque simplemente estamos desocupados y no tenemos nada más que hacer, entonces por eso decidimos seguir a Cristo. No, amados hermanos. Seguimos a Cristo con un propósito. Y porque Cristo es el camino al Padre, el camino a la salvación, porque Él es la vida. Amén. En un mundo de tanta contaminación, de tanta perdición, Cristo Jesús es nuestra esperanza. Por esa esperanza viva es que nosotros continuamos en este mundo sin desesperarnos, sufriendo sí, a veces muchas adversidades, pero con la firme convicción de que tenemos una esperanza viva. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y empezamos a caminar con Él, porque ya sabemos que Él es el camino al Padre, el camino a la salvación, ¿qué debemos hacer? Para nosotros seguir a Cristo debemos de conocerlo, saber quién es Cristo. Para nosotros poder seguirlo confiadamente y con certeza debemos de conocerlo. Mateo 9:35. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros empezamos a seguir a Cristo, empezamos a conocerlo. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí de Jesucristo, del Señor Jesús? Que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces, amados hermanos, vemos que el Señor Jesús en esa época no había los medios de transporte que nosotros tenemos ahora, las facilidades que tenemos ahora. Entonces el Señor recorría. En esa época obviamente había ya los animales en los que se transportaban, los caballos, los burros, asnos, etc. Pero vemos que el Señor Jesús no poseía este medio, sino que Él todo lo hacía caminando, amados hermanos. Y no dice que aquí nomás al ladito que el Señor iba, decía que recorría ciudades y aldeas enseñando la palabra de Dios. Tampoco era que andaba caminando de balde o por gusto, sino que caminaba enseñando la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué aprendemos del Señor Jesús? Diligencia para predicar la palabra de Dios, no solamente en las aldeas cercanas, sino en todas las ciudades. Entonces, nosotros como seguidores del Señor Jesús, es algo que nosotros debemos de imitar, aprender a predicar, a enseñar la palabra de Dios, no solamente en los lugares que nos quedan cerca, sino en todos los lugares que nos sean posibles. Amén. Amén. Y dice que el Señor Jesús recorría, enseñaba y predicaba el evangelio, y además, amados hermanos, dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Entonces vemos que el Señor era muy misericordioso, es muy misericordioso y compasivo. Entonces, amados hermanos, había tanta necesidad, había tantos enfermos y el Señor Jesús también, aparte de presentarles la palabra de Dios, de predicarles el Evangelio, dice que también sanaba enfermedades. Y vemos que sanar enfermos es algo que también los discípulos hicieron. Una vez que el Señor los delegó, los mandó a predicar, ellos también predicaban y también sanaban. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, vemos que de allí sale la alabanza de que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, es algo que también nosotros podemos llegar a hacer si lo ponemos en las manos de Dios, si dejamos que Dios trabaje en nosotros y que su Espíritu more en nosotros. Amén. Amén. Hebreos 12:2. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Por qué seguidores de Cristo? Porque Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros, porque Él fue el que derramó su sangre, amados hermanos. Y para poder nosotros tener acceso a la salvación, al trono de Dios, nosotros debemos de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y empezar a caminar en pos de Él. No mirando al hombre, amados hermanos, porque el hombre falla. Nosotros debemos de tener nuestros ojos firmes en Jesús, en Cristo Jesús, porque Él no falla, amados hermanos. Cristo no falla. Amén. Efesios 5:1. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué mejor forma de darnos a conocer como cristianos que imitando a Cristo? Amén. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si no hablamos de Cristo. No podemos decir que somos cristianos si no conocemos a Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? Leyendo la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Allí es donde nosotros aprendemos a conocer de Cristo, para poder seguirlo e imitarlo. ¿Por qué lo seguimos? Porque Él es el Salvador, porque Él es el camino al Padre. ¿Por qué lo imitamos? Porque Él es perfecto, en Él no hay mancha de pecado. Amén. Entonces, si queremos a alguien a quien seguir, alguien a quien imitar, amados hermanos, Cristo Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Amados hermanos, y para terminar, para concluir, Marcos 16:15. Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, amados hermanos, una vez que yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, me arrepentí de mis pecados y dejo mi vida de pecado atrás y empiezo a caminar con Cristo Jesús, empiezo a seguirlo, a imitarlo, conociendo de Él, leyendo su palabra y escudriñándola. Lo que sigue, predicar el Evangelio a toda persona que me sea posible. Amén. Porque, ¿qué es lo que nosotros queremos como cristianos? Que lo que nos pasó a nosotros, que lo que Cristo ha hecho en nosotros, también lo haga en las demás personas, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros vecinos y aún en las personas que no conocemos. Pero ¿qué hacemos? Sabemos, y esta esperanza que no avergüenza, en esta esperanza en la que nosotros caminamos, queremos compartirla con ellos y que ellos, amados hermanos, también tengan la oportunidad de salvación que nosotros tenemos. ¿Por
¿Por qué razón? Porque si nosotros no guardamos esta maravillosa palabra, si no la compartimos, quiere decir que no estamos aceptando a Cristo. Amén. No lo hemos aceptado de corazón, porque si lo queremos tener escondido y no lo queremos compartir, quiere decir que no estamos seguros de lo que hemos recibido. Amén. Amén. Pero amados hermanos, estamos confiados y seguros que Cristo es el verdadero camino al Padre, es el camino a la salvación, y en esta esperanza caminamos, amados hermanos. Entonces nos enseña la palabra de Dios en Marcos 16:15 que compartamos la palabra de Dios con todas las personas que nos sean posible. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, para cerrar este tema. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra, mi Dios bendito. Gracias, mi Dios amado, por hablar a nuestras vidas, mi Dios bendito. Gracias por su palabra, mi Dios amado, que haya caído en buena tierra, mi Dios bendito, y que pueda dar frutos. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Su nombre.